Entonces simplemente utilizan la ecuación cuadrática y resuelven para el tiempo. ¿A qué es igual la ecuación cuadrática? ¿Quién me recuerda? ¿Qué es igual la ecuación cuadrática? Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a, creo. Exactamente, muy bien, María Fernanda. Entonces aplican esa ecuación y resuelven. Entonces se los indico nuevamente el problema aquí. ¿Cierto? Partir pantalla. Esto. ¿Listo? ¿Alguien ya la tiene? Entonces, ahí están los datos. Y lo único que hago es aplicar la ecuación cuadrática. Entonces, insertar ecuación. Aquí no hay algunas ecuaciones, creo que sí. Aquí está, la fórmula cuadrática. Esa sería la que habría que trabajar. En este caso no trabajo para X, sino trabajo para ¿quién? Para el tiempo. O sea, el tiempo lo despejo ahí. Donde, en este caso, ¿cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? ¿Cuánto valdría A? 4.9. Es donde A sería igual a 4.9. Listo. Coma. ¿Cuánto vale B? ¿B cuánto valdría? Menos 20 por seno de 40. ¿Cuánto es eso? ¿Tienes una calculadora ahí? Menos 20 por el seno de 40. Eso darían menos, ¿no? ¿Menos qué? Menos 12.85. 12.8. Dejémoslo ahí. Ujú. ¿Y cuánto vale C? ¿Cuánto valdría C? Menos 40. Muy bien. Menos 40. C valdría igual a menos 40. Listo. Hacen ese reemplazo ahí en esa ecuación y daría el valor de los tiempos. Como decía uno de sus compañeros, van a dar dos tiempos. Ahí toca escoger el físicamente aceptable. ¿Cómo así, profe? ¿Qué es eso de físicamente aceptable? Es simplemente que hay tiempos que yo no los puedo aceptar. Por ejemplo, cuando me dan tiempos negativos. Eso no es cierto. No existen tiempos negativos. Entonces, ese tiempo lo desprecio. Entonces, si hago mis reemplazos aquí en mi ecuación, me quedaría que menos b, entonces menos por menos más, entonces me quedaría 12.8, 12.8. Más o menos raíz cuadrada de qué? De 12.8 al cuadrado. 12.8 al cuadrado. Menos 4. Pero A dice que vale 4.9. Entonces, paréntesis, 4.9. Cierra paréntesis. Por C, ¿cuánto dice que vale C? C dice que vale menos 40. Entonces daría por menos 40. Ahí está. ¿Cierto? Sobre 2A. Pero 2A me dice que vale ¿cuánto? Entonces, si A vale 4.9, entonces 2A sería 9.8. 9.8. Listo. ¿Quién me ayuda con una calculadora? ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto daría eso? Por tanto, el tiempo final, ¿cuánto daría? Pues de aquí daría dos soluciones, ¿no? Entonces, por tanto, el tiempo final me da dos soluciones. ¿Cuánto sería?
Profe, a mí me da que una solución sería 1,83 y la otra sería menos 4,45. Eso, muy bien. Entonces ahorita me la dictas, por favor. Entonces me dice que una solución, un tiempo 1, de aquí me daría, ¿cierto? Un tiempo 1 es igual a 1,83, ¿no? Sí, profe. 1,83 segundos. Y un tiempo 2, ¿de cuánto? Menos 4,45. ¿Negativo? Sí, ¿Menos qué? menos 4,45. Menos 4,45. Listo, segundos. Ahí están mis dos soluciones, pero obviamente yo debo obtener la físicamente aceptable. ¿Cuál es la físicamente aceptable? Pues la positiva, porque tiempos no hay negativos. Entonces, esta inmediatamente digo que no es cierta, ¿cierto? Esta no puede ser. Esta, si quieren, podría decir que no es verdadera. Entonces la tacho ahí. ¿Listo? Ok, Profe, cuéntame. a mí me da el negativo el 1,8. Ese me da negativo. El otro, el 4,45. A Ajá, mí me da también, positivo. profe. Ah, bueno, entonces yo les creo. Pues entonces ese es positivo y este es negativo. ¿Así? Ujú. Listo. Ahí la primera compañera pues lo revisa, pero si a todos les da eso, pues puede ser que en algo se haya equivocado. Bien, ok. Aquí entonces lo importante es identificar el tiempo que yo necesito que sea físicamente aceptable. En este caso, el físicamente aceptable son los 4,45 segundos. Y de hecho, ahí ya estoy respondiendo una de las preguntas que me estaban haciendo. ¿Cuál era una pregunta? ¿Cuál era el tiempo total de vuelo? Ah, entonces yo ya sé que el tiempo total de vuelo es igual a 4,45 segundos. ¿Listo? Ahí ya tengo el tiempo total de vuelo, 4,45 segundos. Y con ese tiempo total de vuelo, ahora sí, ya puedo responder las otras dos preguntas. ¿Cuáles serán las otras dos preguntas? ¿Cuánto valdría X final? Ah, entonces digo, X final debe valer esto, o X máximo. Control C. X máximo debe valer esto. Entonces, para X máximo, para alcance máximo, ¿cierto? Simplemente, pues, alcance máximo, simplemente yo podría decir que voy a utilizar esto y reemplazar los valores. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad inicial? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? ¿20? 20. 20. ¿Cuánto vale el coseno del ángulo? 40. 40, ¿no? 40. 40 grados. ¿Y cuánto vale el tiempo final? Pues el tiempo final, ahora ya lo encontré, y vale 4,45 segundos. Y cierra paréntesis. Por tanto, el alcance máximo, ¿cuánto daría? ¿Cuánto da eso? 20 por coseno de 40 por 4,5. 68.2. ¿Cuánto? 68.2. 68,2. ¿Qué será eso? Si es alcance máximo, ¿qué será? Metros. 68,2 metros. Listo. Y eso sería todo para el alcance máximo. Y también me están preguntando cuál es la altura máxima. Entonces, la altura máxima, ¿cierto? Para la altura máxima, ¿cómo haría? Pues utilizo la ecuación de altura. Me voy acá arriba y la copio. Y esta sería la ecuación de altura. Y final menos y inicial es igual a esto. Entonces, control C. Y me voy acá abajo y la copio,
control B. Entonces, en esta ecuación, ¿qué conozco? Conozco que Y inicial era 40 metros. Entonces, esto lo paso al otro lado, si quiero. De una vez. Lo paso aquí al otro lado. Esto es Y final, ¿no? Y máxima, pues llamémoslo. Y máxima. ¿Cierto? Es igual. Ese Y inicial lo paso al otro lado, entonces digo, es Y inicial, que vale 40, de una vez 40 metros, ¿cierto? Más velocidad inicial, que son los 20, por el seno de 40 grados, seno de 40 grados, ¿cierto? Por el tiempo final, que son los 4.45 segundos, abre paréntesis, cierra paréntesis. Ah, no, mentira. Los 4.45 segundos. ¿Ay, cuánto me va a dar? A ver. 4.45 segundos. Voy a hacerlo así. ¿Cierto? Menos 1/2 de la gravedad. Es decir, 9.8. Eso ya sé que es 4.9, ¿no? 4.9 por los 4.45 segundos al cuadrado. Entonces, 4.45 segundos al cuadrado. ¿Cuánto da eso? ¿Quién me ayuda? 40 por seno de 20 por seno de 40 por 4.5 menos 4.9 por 4.5 al cuadrado. ¿Cuánto dará eso? 96.96. ¿Cuánto? ¿Cuánto da, chicos? A mí me dio 2181,3. ¿Tanto? ¿2000 metros? No sé si esté mal. A A mí ver. me dio 48.6, profe. Pero el segundos al cuadrado que está al final está dividido sobre 2, ¿verdad? No, es que ahí ya lo hice, mira, es que aquí yo puse 1/2 de la gravedad. O sea, 1/2 de la gravedad es 4.9. Ahí ya está dividido entre dos eso. Sí, pero toca dividirlo para el tiempo al cuadrado también, ¿no? No, señora. Hay que hacerlo una sola vez ahí, ¿no? Porque es un producto, no es una Ah, suma. Y solo se lo divide una vez. Profe, Cuéntame. pero ahí, o sea, no sería poner, o sea, la gravedad por el tiempo final al cuadrado sobre 2, o sea, no sé, ¿sí? Es lo mismo. Con lo que hagan No, esa operación. Si quieren, multipliquen gravedad por tiempo al cuadrado y dividen entre 2. Y es exactamente lo mismo que el 4.9 por el tiempo al cuadrado. Lo que pasa es que aquí lo que hago es dividir primero la gravedad entre 2, pero ya la dividí. Entonces ya lo que me da por el tiempo al cuadrado. Pues es lo mismo. Y como lo entienden, está bien. Pues tampoco es que nos vamos a complicar por eso. Pero es lo mismo.
como por evitarse operaciones, ¿no? ¿Listo? ¿Quién lo hizo, Leo? A ver, hagámoslo por partes, entonces. Ayúdenme con esto. ¿Cuánto es 20 por seno de 40 por 4.5 segundos? ¿Cuánto es eso? 57.2. ¿Cuánto? 57.2. 57.2. Listo. 57.2. 57.2. Listo, metros tiene que ser eso. Ok, ¿y aquí cuánto me da esto? 4.45 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 4.45 al cuadrado por 4.9. $97. ¿Cuánto? 97. 97. Entonces, ¿de dónde es que le sale 2.000 a ustedes? Por eso. A mí me da 0.2. Ajá. Claro, lo que pasa es que aquí lo hice adrede, es por una cuestión sencilla. Miren, ojo con esto, chicos. Este 4.5 que yo lo encontré aquí, ¿cierto? Este 4.5, ¿para qué punto lo estoy encontrando? Ojo con eso, que ahí es donde más errores uno comete al hacer problemas. Este 4.5 que yo lo encontré aquí, miren, aquí de hecho en la gráfica lo coloqué. Lo estoy encontrando para este punto de acá. ¿Sí me entienden o no? ¿Sí, no? Para este punto de aquí. Por eso es que ese 4.5, claro, yo lo llamo el tiempo total de vuelo. ¿Sí? Y por eso lo pude reemplazar en X máximo. X máximo sí está bien. Pero si a mí me dicen cuánto vale la altura máxima y yo reemplazo este 4.5, pues en realidad, obvio que me tiene que tender a dar 0. ¿Por qué? Porque aquí la altura, ¿cuánto vale? En ese punto del tiempo total de vuelo. Pues llega al piso otra vez. Por tanto, la altura debe valer 0. Y eso es lo que estamos comprobando. Que si yo le vuelvo a reemplazar el 4.5, me vuelve a dar 0. Es decir, esta parte de aquí me da 0. Y entonces, profe, ¿esa es la altura máxima? No. Eso no es lo que me están preguntando. A mí me están preguntando es cuánto vale la altura en el punto más alto. Pero para encontrar cuánto vale la altura en este punto más alto, entonces la conclusión es que no puedo reemplazar este 4.45. Y entonces me toca primero encontrar cuánto tiempo se demora en llegar a este punto y ese tiempo reemplazarlo en la altura máxima. Ahora, ¿y cómo hago para encontrar el tiempo en el punto más alto? ¿Qué utilizo? ¿Cuál utilizarían ustedes de estas 4 ecuaciones aquí? La primera no, porque no lo tengo. La tercera no, porque me relaciona el X final, ¿cierto? La cuarta no, porque de realidad ahí es donde voy a reemplazar. Entonces, para encontrar ese tiempo, obligatoriamente, casi que obligatoriamente, debería utilizar esa segunda. Es decir, antes de encontrar la altura máxima aquí, antes de encontrarla, yo necesito encontrar primero el tiempo de subida. Tiempo de subida. ¿Cierto? Lo que se va a demorar el cuerpo en subir. Y ese tiempo de subida lo encuentro con esta ecuación. Eso lo habíamos hecho hace 8 días. Considerando que en el punto más alto, ¿cuánto vale la velocidad final en Y? ¿Cuánto vale la velocidad final en Y en el punto más alto? 0. 0. Muy bien, entonces ni la muestro. Entonces, considerando que en el punto más alto, la velocidad final en Y vale 0. O sea, esto vale 0. Y eso vale 0, entonces podría pasar la gravedad por el tiempo que está restando, la podría pasar al otro lado.
Es decir, puedo decir, paso esto que está restando al otro lado a sumar y me quedaría ahí. Y como lo que quiero es el tiempo, entonces esta gravedad que está aquí la pasaría al otro lado a dividir. Y ya despejé ese tiempo final. Ahora, ¿a qué sería igual ese tiempo final? Entonces, ese tiempo final sería igual ¿a qué? O ese tiempo de subida en realidad, ¿no? Ese tiempo de subida, llamémoslo así, tiempo de subida, sería igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Valdría 20, ¿sí o no? ¿Por el seno de qué ángulo? De 40 grados. Sobre la gravedad, ¿cuánto vale la gravedad? 9.8. 9.8. Listo. ¿Cuánto me da ese tiempo? Porfa, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto? 1,31. ¿Cuánto? 1,31. 1.31 segundos. Ese sí es el tiempo que yo puedo utilizar para encontrar la altura máxima. Entonces no lo utilizo el 4.45, sino el tiempo que se demoró en subir. Por tanto, mi ecuación necesito corregirla. Esto, control C. Necesito corregir mi ecuación acá para la altura máxima. ¿Cierto? Entonces corrijo esto acá para la altura máxima. De hecho, lo podría hacer un poco más acá. Pues la altura máxima, si es esa la ecuación, eso sí estaba bien. Esto sí es cierto, solo que aquí lo único que reemplazo no es el 4.45, sino el tiempo de subida que me dio allá. Y eso es todo, 1.31 segundos. Y acá también 1.31 segundos al cuadrado. Profe, una pregunta. Cuéntame. O sea, listo, digamos ahí el tiempo de subida nomás, ¿verdad? Y digamos la anterior clase miramos que luego si se para total del vuelo se lo multiplicaba por 2 el que teníamos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿para cuándo se lo utiliza ese total de vuelo? O sea, tiempo total de vuelo. Muy Para... bien, esa es una buena pregunta. Eso era lo que les quería tratar de hacer entender al principio. Lo que pasa es que ese tiempo total de vuelo, los voy a mostrar acá, aquí lo hicimos, ¿no? Miren, aquí sacamos lo que hice ahora, raticos. El tiempo final igual al tiempo de subida es velocidad inicial por seno de teta por gravedad. Yo les dije, o sea que lo que se demora en subir, se demora en bajar, por eso lo multiplico por 2, es porque la parábola es perfecta. Es decir, mira, si tú miras este dibujo, para estas condiciones iniciales, lo que se demora en llegar al punto C, o sea, lo que se demora en subir, es exactamente igual a lo que se demora en bajar. ¿Sí me hago entender? Es como un movimiento de caída libre. Si sube en 2 segundos, ¿cuánto se demora en bajar? 2 segundos. Por eso es que yo le digo, eso funciona siempre y cuando se estén presentando estas condiciones iniciales. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿por qué en este problema que estamos haciendo no hago lo mismo? El problema acá es que yo no tengo una parábola perfecta. Miren que la parábola que va a hacer esto acá es sube hasta cierto punto y vuelve a caer. Cuando esté por aquí sería una parábola perfecta. Sin embargo, sigue cayendo. ¿Sí me hago entender o no? Chica. Sí, profe. Entonces, por eso es que yo no puedo decir que el tiempo total de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. De hecho, cuando yo encontré que el tiempo de subida era 1.31, el doble de 1.31 sería ¿qué? 2.62. Eso sería lo que se demora el proyectil en llegar a este punto más o menos. Aquí, cuando se complete una parábola. Sin embargo,
Sin embargo, como esto sigue cayendo, pues el tiempo sigue contando. ¿Sí me hago entender o no? Por eso es que es necesario Sí, profe. no tener en cuenta estas ecuaciones de acá, que es 2 veces o que es 1/2. Porque yo también hubiera podido decir, profe, pero entonces, ¿acaso para la altura máxima yo no puedo utilizar esta ecuación y ya? ¿Y no me complico? No, no se puede porque hay una condición inicial que está partiendo de una altura de 40 metros. Y esa es la que yo la considero aquí precisamente. Mira. Y final menos Y inicial. Entonces aquí yo tengo que meter esa altura de 40 metros. ¿Sí es claro o no? Sí, profe. Listo, muy bien. Ahora ayúdenme con este cálculo entonces. ¿Cuánto sería Y máximo? Aquí me quedaría 40, eso queda igual, más 20 por el seno de 40, pero ahora por 1.31 segundos. ¿Cuánto es eso? ¿20 por seno de 40 por 1.31? 16.84. 16.8. Menos, aquí me quedaría 4.9 por 1.31 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 8.4. 8.4. 8.4. Listo. Entonces, ¿cuánto me daría eso? Pues daría 56.8 menos 8.4. ¿Cuánto es eso? Eso sería igual 48.4. 48.4 metros. Y esa sí es la lógica. Es decir, que ese proyectil o esa altura máxima son 48.4 metros. Y eso sería todo. ¿Fácil? Chicos. ¿Fácil o difícil? Fácil, profe. Sí, ¿no? Relativamente fácil. Ahora, hagamos lo siguiente. Pues no se los había preguntado en el problema inicial, pero podemos seguir indagando cosas. ¿Cómo haría para encontrar con qué velocidad llegó a este punto? Es decir, con qué velocidad final llegó aquí, al punto total. La velocidad final en ese punto. ¿A qué sería igual? ¿Cómo haría para encontrar eso? Entonces, con cuál fórmula utilizo? Pues tendrá que ser, o tendré que encontrar primero la velocidad final en X, luego la velocidad final en y luego hacerlo de la raíz cuadrada. Pues lo hago acá. Para la velocidad final, lo escribo acá. ¿Listo? Entonces escribo. Para la velocidad final, pongo. Para la velocidad final, entonces, lo que debo hacer es encontrar estas dos ecuaciones. No copié. Debo encontrar estas dos ecuaciones que las copié aquí, pero no copié estas dos. ¿Cierto? Velocidad final en X sería igual a eso y velocidad final en Y sería igual a eso. Ya habíamos dicho en un principio que esas dos no se modificaban por la altura porque no tenía nada que ver la altura en esas dos ecuaciones. Entonces, ¿cuánto les daría? La velocidad final en X, ¿cuánto daría? En este caso sería igual a la velocidad inicial, que es 20, ¿cierto?
por coseno de 40 grados. ¿Cuánto es eso? ¿Quién me ayuda? Eso sería igual a ¿qué? 15.32. 15.32 dice su compañero, o sea, 15.3. Listo. Metros sobre segundo, es eso, ¿no? Metros sobre segundo. ¿Listo? ¿Y cuánto daría la velocidad en Y? Pues la velocidad en Y sería igual a ¿qué? A 20 por el seno de 40, 20 por el seno de 40 grados, por el seno de 40 grados, menos gravedad por el tiempo final, menos 9.8, que es la gravedad, por el tiempo final. Pregunta, ¿qué tiempo, profe, ahí? ¿Cuál tiempo cojo? ¿El de 1.31, el de 4.35? ¿Cuál tiempo hay? Tiempo total sería. Por el tiempo total, porque lo que quiero es analizar en ese punto. Entonces, ¿por cuánto era el tiempo total? ¿4 punto qué? ¿4 punto qué era? 45. 4.45. 4.45 segundos. Cierro, listo. Y eso es igual, ¿cuánto es eso? 20 por el seno de 40 menos 9.8 por 4.45 segundos. Menos 30.8 metros sobre segundo. Muy bien, menos 30.8 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Listo, eso está perfecto ahí. O sea que esto... Bueno, o sea que esto me quedaría en definitiva que la velocidad total a que era igual. Yo por acá las había escrito esas fórmulas. La velocidad total a que era igual. Si yo necesito la velocidad final en X, aquí está, y la velocidad final en Y, entonces la velocidad total es igual a esto. Control C. ¿Cierto? Entonces, si yo quisiera la velocidad total con la que llega, entonces esto sería igual a esto. ¿Cierto? Donde la velocidad en X, entonces, sería igual ¿a qué? A la raíz cuadrada de ¿qué? De la velocidad final en X. ¿Cuánto vale la velocidad final en X? Valdría 15.3 metros sobre segundo. Obviemos las unidades. 15.3 al cuadrado, ¿cierto? Más la velocidad en Y, menos 30, pero como está al cuadrado, pues estaría más. Entonces, daría así. Más 30.8 al cuadrado. 30.8 al cuadrado. ¿Cuánto daría eso? ¿A qué sería igual eso entonces? Eso sería igual a ¿qué? 34.4 metros Ya sobre sacando raíz, ¿no? Sí. ¿Cuánto? 34. segundo. 4. 34.4 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. ¿Listo? O sea que esa sería la velocidad. Pero ese es el módulo de la velocidad. Profe, y si yo quiero saber en qué dirección llega, nada, pues si quiero saber en qué dirección llega, debo encontrar con qué ángulo llega. Y para encontrar con qué ángulo llega, entonces digo que el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de menos la velocidad en Y. Voy a copiar otra vez. Control C. Control V. Control C.
control B. Tangente a la menos 1 de menos la velocidad en Y, pero la velocidad en Y me dice que es igual a menos 30.8 sobre la velocidad en X. La velocidad en X me dice que es igual a 15.3, ¿cierto? ¿Y eso cuánto da? De una vez con tangente a la menos 1, todo. Eso sería igual a ¿qué? Chicos, ¿el ángulo cuánto daría? 30.8 entre 15.3. Ya eso tangente a la menos 1. Menos 63. Menos Menos 63. 63 grados. Sí, ¿no? Más o menos. Menos 63 grados. Punto 51. Bueno, ahí dejémoslo. Menos 63 grados. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Entonces lo que significa es que ese proyectil o eso que estoy lanzando acá va a llegar al suelo, aquí va a llegar al suelo, con una velocidad final, ahí más o menos, con una velocidad final de 34 punto, ¿qué era que decíamos? 34 punto algo era, ¿no? 34.4 metros sobre segundo. ¿Cuánto nos dio esa velocidad total? 34.4. 4.4. Ajá. Formando un ángulo de menos 63 grados. ¿Y dónde coloco ese ángulo? Entonces, si yo mido los ángulos en contra de las manecillas del reloj, es decir, hacia acá, pues son positivos. Y si los mido hacia el otro lado, a favor de las manecillas del reloj, son negativos. Entonces, el ángulo de menos 63 grados sería este de aquí. Aquí me estaría midiendo un ángulo de menos 63 grados. Eso sería todo. O sea que aquí me daría un ángulo. No me deja escribir. Bueno, aquí el ángulo que yo estoy midiendo es desde el eje hacia abajo. Y ese ángulo me dice que es con un ángulo de menos 63 grados. Menos 63 grados. Y eso es todo. ¿Entendido o no? Chicos. Profe. Listo. Se me va a desconectar la sesión de Zoom otra vez. Ahora hagamos lo siguiente. Vuelvan a hacer el mismo problema con los mismos datos, pero ahora imaginen que hay una aceleración en X. Hay una aceleración